Hola chicos, bueno, en esta ocasión vamos a construir una tabla de frecuencias utilizando esta variable cuantitativa continua que es promedio. Yo tengo una cantidad de 100 datos, entonces lo primero que tenemos que hacer es darle nombre a todos estos datos. Para darle nombre, los seleccionamos todos, los selecciono hasta el último y acá en la esquina escribo su nombre, quito las letras que estén allí y les doy el nombre. En mi caso, yo le di datos 1, todo escrito en mayúscula y con el 1 sin espacio. Y después que escriba, le doy la tecla Enter, presiono la tecla Enter y listo. Esto me va a permitir a mí facilitar el trabajo con estos datos. Ya yo no tengo que venir acá a buscar cada uno de ellos, sino simplemente escribir datos 1 o el nombre que en su defecto le colocamos. En la otra hoja necesitamos estos datos de aquí para poder completar nuestra tabla de frecuencia. Entonces, en la casilla n vamos a escribir la fórmula que es n el total de datos, contar, signo igual contar, y escribimos datos 1. Cierro paréntesis y le doy enter. En el dato menor vamos a escribir min, abro paréntesis y escribimos datos 1. En el dato mayor vamos a escribir max, abro paréntesis, escribimos datos 1, cierro paréntesis. Y en el rango vamos a hacer la diferencia, es decir, el dato mayor menos el dato menor. Y enter, listo. Para el número de intervalos vamos a utilizar la regla de Sturges, que sería 1 más 3.322 por el logaritmo. Para el logaritmo escribimos log, abro paréntesis y le doy clic aquí al valor de n, en mi caso es 100, cierro paréntesis y presiono la tecla Enter. Pero como esto es una cantidad entera en número de intervalos, no puedo utilizar 7.6, debo escoger el entero mayor, el entero próximo, el mayor, que en este caso sería 8. Entonces, en la amplitud vamos a utilizar, hacer el cociente, es decir, de entre el rango y el número de intervalos, es decir, dividir el rango entre el número de intervalos que nos dio, que sería 7.6. En este caso, no, la amplitud nos dio 6.56724, eso tiene muchas cifras decimales. Pero si yo noto que mis datos solamente tienen una sola cifra decimal, es decir, después de la coma o del punto decimal hay un solo numerito, una sola cifra. Asimismo, debo colocar yo la amplitud para que me facilite el trabajo. Entonces escribimos aquí en la casilla de al lado, signo igual, la función redondear, redondear, abro paréntesis, vamos a darle clic aquí a la amplitud, punto y coma, y vamos a escribir 1. ¿Ese 1 qué significa? Que solamente habrá una cifra decimal. Entonces, cierro paréntesis y enter. En el caso en que yo quiera tener dos cifras decimales, no voy a escribir 1, se escriben 2 y así sucesivamente. Entonces, para número de intervalos son 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hasta aquí, listo. Y en la amplitud vamos a trabajar con 6.6. Entonces, el límite inferior, en este caso sería, el primer límite inferior es el dato menor. En este caso es 29.8. Damos clic allí y enter. El límite superior es igual al límite inferior de nuestro intervalo que acabamos de colocar, más la amplitud. Y así voy a hacer para todos. Pero cuando yo desplace la fórmula hacia abajo, yo necesito que la amplitud se mantenga fija. Entonces, de manera cuidadosa, seleccionamos la celda de la amplitud y presionamos la tecla F4. Si hay alguna dificultad al presionar la tecla F4, lo único que tengo que hacer es colocarle de manera manual un signo peso antes de la letra y antes del número a la celda de la amplitud y doy enter. Signo igual, aquí nuestro siguiente límite inferior es igual al límite superior anterior, este de aquí. Damos enter y bajamos. Bajamos desde aquí, desde el segundo límite inferior. Nos ubicamos en la esquina de la celda, que aparezca el cursor se transforma en una cruz negra y vamos a completar los 8 intervalos. Ya tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora me ubico en el límite superior, en la esquinita de la celda, con la cruz negra y damos doble clic. Y automáticamente me completa los demás. Una forma es
de comprobar que hemos hecho esto bien es que el último límite inferior, en este caso sea mayor o sea igual al dato mayor. En nuestro caso, 82.6 es mayor que 80, así que está bien. Y aquí en intervalos podemos cambiar el nombre de la palabra intervalo por el nombre de nuestra variable. En este caso es promedio. Puedo escribir ahí promedio o simplemente intervalo. Entonces vamos a escribir en esta celda, abrimos con corchete, escribimos con nuestro teclado, el límite inferior es 29.8. Luego punto y coma y escribimos el límite superior, que en este caso es 36.4. Y voy a cerrar pero con paréntesis, no con corchetes. Presiono la tecla Enter. Y ahora fíjese que no se escribió ni signo igual ni nada para escribir eso, lo escribimos normal. Ahora, de la misma forma en la segunda celda, al presionar corchete, Excel me reconoce automáticamente los demás. Solamente presiono la tecla Enter cuando me aparezca eso. Si no me aparece, toca digitarlos manualmente cada uno. Ahora, aquí en la tecla en la columna de la marca de clase o XY, vamos a escribir signo igual, abro paréntesis, vamos a sumar este límite inferior más este límite superior y cierro paréntesis. Eso lo vamos a dividir entre 2. Presionamos la tecla Enter y listo. Ahora nuevamente le doy clic a esa celda, un solo clic, y me ubico en la esquinita que se transforma el cursor en cruz negra y damos doble clic para que el cel me haga la fórmula en las demás celdas. Ahora para la frecuencia, vamos a escribir la frecuencia absoluta, vamos a escribir signo igual. Siempre el signo igual se escribe cuando vamos a introducir una fórmula. Escribimos la palabra frecuencia, abrimos paréntesis, esa es la función frecuencia, abrimos paréntesis. La primera opción es de los datos. Nuestros datos se llaman datos 1. Punto y coma. Y los grupos, que el grupo va a ser la columna de límite superior. Va a ser esa columna. Toda la columna de límite superior. Cierro paréntesis y presiono la tecla Enter. Cuando me salga esto, algunos, dependiendo de la versión, les va a salir así como está en este ejemplo. A otros quizás solo les salga esta celda. En cualquiera de los dos casos vamos a hacer el siguiente procedimiento. Me ubico en la primera celda y con la cruz blanca, esa para seleccionar, selecciono hasta aquí, sin incluir este 0. Selecciono hasta el último intervalo. Cuando tenga seleccionado esto, presionamos la tecla F2 y nos hará esto. Después de presionar la tecla F2, presionamos la tecla Control y presionamos la tecla Shift al mismo tiempo y luego presionamos la tecla Enter para que nos haga lo siguiente. Listo, ya el 0 desapareció. Ahora vamos a configurar, bueno, si la letra salió más pequeña, todo es cuestión de configuración. Listo. Ahora en esta celda, en la última, vamos a hacer el conteo, es decir, signo igual, la palabra suma, abro paréntesis y selecciono toda la columna de la frecuencia. Y cierro paréntesis y le presionamos la tecla Enter. Listo, 100 datos. ¿Cómo sabemos que tenemos eso bien? Pues la suma debe dar la misma cantidad del total de datos, en este caso n, 100 y 100. Ahora en la frecuencia relativa vamos a hacer lo siguiente. Signo igual, vamos a dividir cada una de las frecuencias absolutas entre el total de datos o entre n. Cualquiera de las dos celdas nos puede servir, vamos a utilizar esta. Pero vamos a seleccionar cuidadosamente la celda del n, del total de datos, y presionamos la tecla F4. Si tengo dificultad con la tecla F4, coloco el signo peso antes de la letra y el signo peso antes del número. Y después de eso presiono Enter. Listo, y ahora nos ubicamos en esa misma celda, en la esquina inferior derecha de la celda, que nos salga el cursor de cruz negra y damos doble clic. Bueno, aquí se nos pasaron los datos porque tengo más datos hacia abajo. Si no, hacemos este ejercicio de desplazar hasta aquí. Listo. Ahora vamos con la frecuencia acumulada. Signo igual, para la primera celda es la misma celda de F minúscula. Damos Enter. Para la segunda, signo igual, vamos a sumar esta celda de F minúscula, la segunda, más esta anterior de acá, de F mayúscula, esta anterior, y damos Enter.
y bajamos, nos ubicamos en esta segunda celda que acabamos de hacer, en la esquinita, clic sostenido y bajamos. Listo. Mire que este 100 también debe coincidir con estos tres. Entonces, todo indica que vamos bien. Ahora, vamos a utilizar el porcentaje. Entonces sería signo igual, la frecuencia relativa, ojo, frecuencia relativa, esta de aquí, y damos Enter. Entonces, hacemos esto con clic sostenido hacia abajo, hasta esta, y una vez lo tengamos así seleccionado, nos vamos a esta opción de porcentaje y damos clic allí. Listo. Ahí tenemos nuestra tabla de frecuencias. Eso es todo.